tardes, hermanos. Buenas tardes, mi hermano. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Bien, creo que vamos a estar hablando de lo mismo. Bien, estaremos hablando sí, vamos a estar hablando de Génesis 1:29. Bien, muchos se preguntarán, ¿no? Pero hemos hecho una recopilación de mucho de lo que hemos hablado, pero haciendo énfasis realmente en el tiempo en que vivimos. ¿Cuánto tiempo nos falta aquí en esta tierra? Ya un milésima de segundo. Usted, el reloj profético le va diciendo. Empezamos en el gobierno pasado a copiar a Sodoma y Gomorra. Y cuando dicen algunas personas que cuando Estados Unidos tose, al mundo le da neumonía. ¿Entendieron esto? O sea que el efecto secundario es mucho más fuerte fuera de acá, ¿no? Y muchas personas dicen, quiero volver a mi país, pero la contaminación allá está peor. Así que cuando empezaron con aquella temática de que usted diga cómo se siente y cómo usted cree que es, y usted va a hacer lo que usted piensa. Usted se siente perro, empieza a ladrar. Si se siente caballo, pues entonces busca una yegua. Y así sucesivamente la locura empezó y las personas fueron y le dieron paso a espíritus de demonios que son los que le cambian en la forma de pensar a usted. ¿Estamos entendiendo esto? Recuerde lo que Pedro le dijo a Jesús. Yo mi vida daré por ti. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Usted dice, bueno, pero Pedro andaba con Jesús, sí. Los pensamientos nuestros pueden ser influenciados totalmente por espíritus de demonios. Pero vamos a hablar de la alimentación que Dios quiere que llevemos. Y voy a decir algo, porque vamos a hablar de la alimentación también. Al llegar a la República Dominicana en noviembre 2022, me llevé una sorpresa en la primera iglesia que yo empecé a ir, que me invitaron. Tuve una advertencia pastoral, donde se me dijo, yo quiero que usted esté seguro, hermano, que la alimentación no tiene que ver con salvación. Y yo lo miré a los ojos y digo, ¿de verdad, pastor? Esa pregunta hágasela a Adán. Usted se la hace a Adán y cuando tenga la respuesta me la deja saber, por favor, que yo ando buscando esa respuesta. A Adán se le dijo que no comiera de ese árbol y de ese comió y estamos metidos en este problema. ¿Por qué comió? No sé cómo usted lo ve, pero fue por la comida, fue por la boca que entró el pecado. La desobediencia que Dios dijo, de todos come, de ese no, y de ese fue que comió. Y estamos aquí en este conflicto hablando de comida y bebida. El reino de los cielos no es eso. Pero si andamos en el espíritu, ¿en qué espíritu andó Adán? ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿Hubo una conversación entonces? Entonces el conflicto comenzó ahí. ¿Por qué no le dijo otra cosa? Porque lo único que Dios le dijo que come de todo, de esto no, porque el día que comas te pierdes tu salvación. Entonces es un poco difícil para la teología darle paso a eso. Claro, yo no como para salvarme. Debemos comer para obedecer. Debemos solamente obedecer. No, Dios dijo que no y no. Dios dijo que no se divorcien, pues no se divorcien. Vamos entendiendo ya. Dios dijo que ama a tu hermano, hay que amar al hermano. No, pero que él me hizo una cosa y no se la voy a perdonar, te perdiste. ¿Estamos entendiendo esto? Es un poco peligroso esto. Y vamos a hablar de la alimentación para la crisis final. Y la tierra nueva. ¿Qué usted comerá en la tierra nueva?
Aquellos que todavía les gusta el pollo, pues tienen que saber que ya no va a haber más muerte, ni dolor, ni clamor, porque la primera cosa pasaron. Y en el cielo no hay barbecue. Entonces, hermanos, esta va a ser la alimentación, ¿no? La alimentación nuestra se va a basar en esto. Dice Génesis 1:29, que fue la alimentación esencial que Dios le entregó y era una alimentación eterna para Adán. Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es algo interesante. ¿Quién es la simiente de Dios? ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo es la simiente de Dios. Y cuando Cristo como simiente llega a nosotros y se produce un árbol que da fruto, ¿los frutos son de qué? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué muchos dijeron, nosotros que en tu nombre hicimos esto? Y dice, pues yo nunca los conocí. Esa semilla no es mía. Ese árbol no fui yo que lo sembré. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jesús está presente desde el principio en la alimentación del ser humano. Tú comerás frutos, pero los frutos tienen que tener la simiente. Es importante la simiente. Génesis 1:29 al 31 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Interesante, Dios da la comida antes del día de reposo. La plantó de esa manera, la estableció. Y qué interesante que cuando nosotros pecamos, Dios nos dio a comer la comida de los animales. ¿Cómo se siente? Hermanos, la Biblia hebreo-español dice de esta manera, Génesis 1:29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la faz de la tierra, ¿no? Y todo árbol en que tiene fruto y que da simiente, lo cual será para vosotros como alimento. De esa manera fue que lo describe la Biblia hebreo-español. En Génesis 1:29, la palabra hebrea que se llama, de Génesis 1:29, la palabra hebrea que se llama semilla, es la palabra zera. Zera es la palabra hebrea para semilla. Esa era la semilla que tenías que consumir. El libro de Daniel 1, del 12 al 16, dice en la Reina Valera en 1960, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la comida, dice que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, dice, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Interesante esta prueba que Daniel pide. Daniel era una persona espiritual y gracias a Dios los compañeros de él también eran espirituales. Y sucedió algo interesantísimo. Esta Biblia Smith literal, la traducción dice de esta manera, ¿no? Como usted lo ve acá, dice, y mira cómo se traduce. La traducción, ¿qué quiere decir? Semillas de hierbas. Eso
fue lo que le dijeron. La traducción literal de Smith es: durante 10 días y nos darán semillas de hierbas. Vamos a ver qué quiere decir eso. Dice Peshitta Holy Bible, la traducción de ellos, que dice: dale a tus siervos, ¿no?, grains. Y la traducción lo que quiere decir: dale cereales. ¿Estamos entendiendo más o menos? La palabra semilla es la palabra cereal. Y todo eso en la traducción. Vamos a ir también al original, ¿no? Eso fue lo que pidió Daniel. Dame la semilla que tenga planta. Semilla germinada. Daniel pidió eso. Josefo lo describe como sprouting seeds. O theraon, le pone la palabra on, diciendo la thera, la semilla, on está germinada. Esto fue lo que Daniel consumió. Y esto fue un tema que nosotros tratamos hace un tiempo atrás. Dice la página de 95 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio lo siguiente: para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Y le dice claramente: aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:29. Dice que acá, que al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso. Me gusta esa palabra. Cuando ustedes le dan permiso, ¿por qué tiempo se lo dan? Cuando a usted se le permite algo, no es que va a ser algo eterno. Se le doy permiso para que coman también plantas del campo. No iba a durar mucho tiempo. Dice en el Espíritu Profecía, en esta parte de las frutas, en el capítulo 7, dice: para un estómago dispéptico, quiere decir que haga una mala digestión, podéis colocar sobre vuestras mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiadas en una comida. Esto también se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 191. Y luego dice: quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud. Pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. Y quiero insistir aquí porque acá no me he quedado a comer, pero me quedo a comer en muchas iglesias, tanto acá como en la República Dominicana, y la fruta es un postre para después de la comida. Comen muchas pastas, los adventistas, comen otras cosas, pocos vegetales comen, pero comen mucho arroz, ¿no? Cada cual come de su cultura, pero lo que menos creen ellos es que la fruta es un alimento y por eso la usan de postre, para endulzarse un poco después de, ¿no? Y si vamos a pensar así, Adán vivía con postre, iba a vivir la eternidad con postre. Porque si él no hubiese pecado, iba a seguir comiendo postre la vida entera. Yo creo que eso es fabuloso, ¿no? Sigue diciendo el Espíritu de Profecía: sería bueno que cocinásemos menos y que comiesen más frutas, dice, al natural. Que enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco. No en apple pie o pecan pie o nada de eso, ¿no? En estado fresco, así como de toda clase de fruta que se pueda obtener. Prepárese dichas frutas para el consumo invernal poniéndolas en conserva. Usando vidrio hasta donde sea posible en vez de envases metálicos. En esa época Elena White no tenía plásticos, ¿no? Sino que había metálicos y eran casi todos de aluminio. El Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice de esta manera:
en este párrafo menciona que los que enseñan los principios de la reforma pro salud deben comprender la enfermedad y sus causas. Y deben entender que toda acción del agente humano debe estar en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Esto pesa. Usted no se va a salvar si usted come frutas. Porque si se la come para glorificar a Dios. Si yo como o bebo o hago cualquier otra cosa, debe ser para glorificarlo a Él. Debemos preguntarle al Señor, Señor, lo que me voy a comer glorifica tu nombre. Eso es lo primero que debemos preguntar. Porque primeramente el templo del Espíritu Santo es el cuerpo nuestro que Él nos dio, ¿no? Así que esto me llamó mucho la atención. Porque se puede confundir, ¿no? Dice que los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada. Quiere decir que Dios preparó nuestro cuerpo para Él morar en él. Sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6, 16. Quiere decir que esto me llamó mucho la atención. La luz que Dios nos ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Esto es algo que cualquier teólogo empieza a cuestionar. No había otra regla, no había otra ley para Adán, no habían 10 mandamientos, había un solo mandamiento. De todo puedes comer, pero de esto no. Génesis 1:29, como dice la palabra, y dijo Dios, aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, ya nosotros lo mencionamos. Y Génesis 2:16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vas a morir si comes lo que te dije que no comiera. Yo creo que eso es más claro, ¿no? Salmo 78, 17 al 19, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, y le deja que se acaben las ollas de Egipto, que ellos sacaron las cosas de Egipto. Cuando se acabó todo, entonces primero se le acabó el agua, le dio sed, y llegaron a Mara y estaban amargas las aguas, y allí los probó, porque Dios le endulzó las aguas y le dio leyes y estatutos en ese lugar, con bebida. Luego se acabó la comida, y entonces empezaron a quejarse, no a pedir, ¿no? Fue a quejarse. ¿Y Dios qué hizo? ¿Le envió qué? Le envió maná. No querían saber del maná. Dicen en la República Dominicana porque no había más nada. Pero el maná que Dios le dio tiene un significado muy hermoso. Dice en Salmos 78, ya 21. Por esto lo oyó Jehová y se indignó, se encendió dice el fuego contra Jacob, y su furor estalló contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. La salvación de Dios incluye la comida siempre. Cuando lo saca de Egipto, la salvación incluía que el agua que tomaran, ¿no? Que ya no iban a tomar otra cosa que no fuera agua. Y que la comida que iban a comer era la comida que Él les enviara. Así que Dios le dio a comer en el desierto maná, y de las rocas sacó agua. ¿Y el maná quién era? Me fascina cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná, me comieron a mí y se murieron. Y cuando me comieran era para que tuvieran vida. ¿Pero cómo se la comían? ¿Se lo comían? ¿Cómo? Aburrido, nos tiene cansado esto ya. La esposa del hermano solamente cocina vegetales y frutas.
Ya casi se quiere divorciar él, ¿eh? Dice que no habían creído a Dios porque Dios le dio maná del cielo. Y que no habían confiado en su salvación, que incluía el maná del cielo. Yo no sé cómo a veces los teólogos estudian la palabra de Dios, tan clara que es, ¿no? Pidiendo comida a su gusto. Eso me recuerda ahí a un comercial de una cadena de comida chatarra que dice, como a ti te gusta. ¿Lo has escuchado eso alguna vez? Como a ti te gusta. Quiere decir que están usando el ¿qué? El egoísmo de la persona que dice, yo como a mí me gusta. Esa es una palabra dominicana. Esa que dice el hermano. Miren, la cognición, antes de entrar a un tema interesante que vamos a tratar, la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información. La cognición la tienen hasta los animales. ¿Entendía eso usted? Cuando usted entrena a un animal para hacer algo o para que no haga algo y usted lo disciplina el animal aprende a no hacerlo porque no le gusta la disciplina, ¿no? Y entonces quiere decir que ese animalito se comporta de esa manera por eso. Nosotros tenemos un perrito en la casa y ella gente, ay, pero qué obediente ese perrito. Sí, él obedece porque el tratamiento que le dimos fue bastante enérgico. Y cuando yo le digo, párate, se para y me mira, digo yo, y la otra persona, no, deja, ven, camina, y él me mira, digo yo, ¿qué tú crees? Porque sabe la consecuencia, ¿no? Así que, cuando usted tiene cognición, usted puede obedecer, pero si usted está hablando con una persona psiquiátrica, no va a obedecer, porque no tiene cognición. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando usted vive en Egipto por tantos años, 430 años, y sale de Egipto comiendo lo que los egipcios querían darle a usted, porque el esclavo nunca come bien. Y dice en ellos que ellos comían de balde en Egipto. Cuando usted es un esclavo que Dios le sacó la cuenta, al faraón le dice, me le pagan todo lo que le deben por 430 años, y saquearon a Egipto, se llevaron el oro, la plata, todo. Porque eso le pertenecía, porque no lo habían pagado por 430 años. Bien, ya usted sabe que cuando una persona tiene problemas cognitivos, como el expresidente que gobernó, tenía problemas cognitivos, eso se le hicieron estudios y todo, ¿no? Este es un estudio interesante, donde dice acá, el efecto combinado de la actividad física y el consumo de frutas y verduras en la disminución del deterioro cognitivo en adultos mayores taiwaneses. Quiere decir que este estudio se está haciendo con lo que ya Dios había dicho. Después del pecado le dio vegetales. Al principio solo le dio frutas y semillas, cereales. Así que este estudio de frutas y vegetales es interesante. Vamos a empezar con él, ¿no? Vamos a traducir algunas cosas ahora. Este estudio exploró las tendencias en el estado cognitivo mediante encuestas poblacionales de 5 rondas, realizadas durante un periodo de 16 años. Muy bueno el estudio, pasó de 7, desde 1999 al 2015. La encuesta de 1999 contenía datos sobre actividad física y consumo de frutas y verduras. Se utilizaron datos de las encuestas de 1999 en línea base, 2003, 2007, 2011 y 2015, y se creó una variable categórica para distinguirlos. El número de encuestados cada año, dice, fue el siguiente: 4.197 en el 1999, 3.386 en el 2003, 2.702 en el 2007, 2.047 en el 2011 y 1.491 en el 2015.
Se incluyeron en el análisis los encuestados que completaron las 5 rondas de entrevistas, proporcionaron, dice, datos, dice, autoinformados. Mire qué sucedió con ellos. Dice, ¿por qué fue bajando la lista? Porque la gente se va muriendo. Los que no comen bien se van muriendo. Las conclusiones, va a haber una palabra que se llama AF, que es actividad física, ¿no? En inglés está de una manera PA, y va a haber una palabra llamada FIV, que son frutas y vegetales, ¿no? Porque ellos los colocaron todo en siglas. Conclusiones. La relación entre la actividad física y el consumo de frutas y verduras y el deterioro cognitivo en adultos mayores se investigó mediante un estudio longitudinal en Taiwán. Este estudio confirmó los efectos beneficiosos de la práctica combinada de la actividad física y el consumo de frutas y vegetales sobre el deterioro cognitivo. Un alto consumo de frutas y vegetales y un nivel elevado de actividad física pueden reducir eficazmente el riesgo de deterioro cognitivo, dice, y ayudar a mantener una buena salud a largo plazo en las personas mayores de Taiwán. No adventistas, ¿eh? Esto es lo interesante. Solo tomaron personas para el estudio. Esto fue lo que sucedió en Taiwán. Le dieron frutas y vegetales. Yo espero que usted le dé estudio bíblico a ellos, ¿eh? Porque ya están casi preparados. Sigue hablando en las conclusiones que en los adultos de mediana edad y mayores, los cambios, dice, debido al envejecimiento y al entorno pueden restringir su función física, tolerancia, función cardiopulmonar, fuerza muscular y movilidad. Por lo tanto, es imperativo desarrollar un protocolo estandarizado y específico para promover hábitos saludables, dice, como la actividad física y el consumo de frutas y vegetales. No adventistas, ¿eh? Mire qué está pensando el mundo. En diferentes grupos de personas mayores. También recomendamos encarecidamente que los adultos mayores practiquen actividad física regularmente de forma adecuada, dice, a diario, y que preparen una cantidad específica de frutas y verduras para cada comida. ¿Escucharon esto? Estas acciones, menciona acá, estas acciones personales son enfoques seguros, eficaces y económicos para promoción de la salud y la prevención de enfermedades. O sea que yo creo que para nosotros los que hemos creído en este mensaje, los estudios están más claros todos los días. Así que un mayor consumo de verduras y frutas mejora la función cognitiva en los ancianos chinos. Es esto otro estudio, dice acá, estudio de seguimiento de 10 años. ¿Por qué nunca traemos un estudio de meses, sino de muchos años? Porque cada 7 años cambiamos nosotros y necesitamos ver qué pasa después de los 7 años. Otra vez vuelven a hablar de lo mismo. Vamos a hablar del abstracto, el resumen, ¿no? Antecedentes. ¿Qué le pasó? Dice, en vista del rápido proceso de envejecimiento en China, este estudio analizó las asociaciones entre los patrones de consumo de verduras y frutas, dice, y la función cognitiva en las personas mayores de China. Utilizando, dice, el subestudio, dice, genético de la encuesta longitudinal, dice, de longevidad saludable en China. En la China se vive un poquito, a veces más de 100 años, 110. En ciertas áreas de la China.
no en las zonas en la ciudad. Así que sigue diciendo el abstracto lo siguiente. Este estudio evaluó a los participantes que participaron en las 4 encuestas longitudinales y finalmente se incluyó a un total de 2.454 participantes. Se examinaron las relaciones de la función cognitiva con los patrones de consumo de frutas y verduras mediante, dice, ecuaciones de estimación generalizada. Cuando se le daban los cuestionarios, ellos tenían que, ¿no?, hablar si lo consumían o no. Y si esta pregunta que se le hace a ver si tiene cognición la persona. ¿Recuerdan al eunuco que se le preguntó que si entendía lo que leía? ¿Por qué? Porque muchos en la época de Jesús estudiaban la Torá, la Biblia, pero no entendían nada, porque rechazaron a Cristo. Entonces, la conclusión es que los adultos mayores que consumen frutas y verduras con frecuencia experimentan una reducción del riesgo del deterioro cognitivo leve en comparación con quienes consumen estos grupos de alimentos con poca frecuencia, lo que destaca la importancia crucial del consumo regular de frutas y verduras para mantener la función cognitiva. Miren, hermanos, yo tengo la oportunidad de ver pacientes diarios y a mí me gusta que los pacientes vayan con un familiar y que sea un familiar más joven, no que sea uno con el mismo deterioro, porque entonces no entienden ninguno de los dos. Y esto es triste, ¿eh? Entonces, cuando tengo un familiar, entonces le digo, mira, toma nota, y empiezan a tomar nota de todo. Porque le hablo a la persona y me sigue diciendo lo mismo. Y yo le hago preguntas y veo que se va para otro lugar y digo yo, ok, ya sé que no puedo comunicarme con esa persona, que no le puedo dar instrucción a esa persona porque la persona no va a seguir nada porque no entendió nada. Entonces, cuando uno habla con personas, ¿y qué le dijo su médico? Que todo estaba bien. Pero no le di una pastilla. Ah, sí, me di una pastilla. Digo, ok, todo estaba bien, pero te di una pastilla a tomar. Explícame un poquito más de esto. No sé si usted me está entendiendo. Y no es por hacer una burla o un chiste. Esto es preocupante. ¿Ve? Preocupante. Es una cosa que no quisiera que sucediera. Y cuando vi a mi madre con ese proceso, pues traté, pero mis hermanos decían que yo estaba abusando de ella. Yo me quedaba con ella varios meses en New Jersey y le cambiaba la alimentación y todo porque mi mamá estaba borrando, ¿no? Y entonces no era algo para yo gozarme de esto, ¿no? Dice que estos grupos que consumen, dice, con poca frecuencia, lo que destaca la importancia crucial del consumo regular de frutas y verduras para mantener la función cognitiva. Hay que comer frutas y vegetales, hermano, todos los días, ¿no? Todos los días. Es importante que esto sea así. Las conclusiones del estudio mencionan lo siguiente: que en los adultos mayores chinos más jóvenes se estima que el deterioro cognitivo leve afecta alrededor del 15% de la población, con tasas de prevalencia que aumentan al 32,7% a los 85 años. Si usted tiene un 32,7% a los pacientes de 85 años, sabe que van a tener problemas. Entonces, eso cae en salud pública, cae realmente en el Departamento de Salud Pública, los costos del gobierno son más altos, ¿no? Porque está atendiendo personas que han perdido completamente la memoria. Dice que las personas de alrededor de 90 años se encuentran en un grupo de riesgo particularmente alto. Cabe destacar que los adultos mayores que consumen frutas y verduras con frecuencia experimentan una reducción del riesgo del deterioro, ¿no? ¿Qué pasó? Me dio un saltito. Y ahí voy contigo.
Estamos en las conclusiones. Dice Clara acá que cabe destacar que los adultos mayores que consumen frutas y verduras con frecuencia experimentan una reducción del riesgo del deterioro cognitivo leve en comparación con quienes consumen estos grupos de alimentos con poca frecuencia, lo que enfatiza la importancia crucial del consumo regular de frutas y verduras para mantener la función cognitiva. Es alentador que exista una correlación positiva entre el bienestar psicológico y la función cognitiva en los adultos mayores. Las personas con este problema de psicología robusto mostraron perfiles de riesgo de deterioro cognitivo leve más bajo que sus contrapartes sin dicha fortaleza. O sea, ellos están promoviendo ahora esto después de tantos años que la Biblia lo mencionó, ¿no? Después que Adán pecó, le dieron esto. ¿Cuántos habitantes hay en la China hoy en día? Dice, en la China hay una población de 1.490.670, ¿no? Un poquito más de esto, ¿no? Y dice que 15% tienen este tipo de problemas. Estamos hablando de 1.040.000, ¿no? 1.040.967 personas. ¿Sabe el costo de esto a nivel, de hospitales? Mire, los pacientes con demencia se le olvida que comieron. Los pacientes con demencia se le olvida que se bañaron. Se le olvida que fueron al baño. Los pacientes con demencia empiezan a hacer sus necesidades arriba de ellos, porque ellos no tienen la cognición para decir, tengo un deseo de ir a tal lugar, se le olvida eso, completamente se desconectan, ¿no? Y realmente se pasa mucho con estos pacientes. Nosotros pasamos esta experiencia muy triste. Yo le decía, y mi madre, sí, pero ya yo comí, pero no había comido, se acaba de levantar. Y yo le digo, mamá, pero mire, aquí está su desayuno. Ay, que yo me siento llena, pero no ha comido, ¿no? Mi madre empezó con un peso de 189 libras y terminó con 78 libras. Con eso le digo todo, que era un cadáver ¿no? Porque se le olvidaba comer, después se le olvidó masticar, se le olvidó todo. Y entonces cuando usted no tiene hambre, no tiene apetito, no mire el alimento, no lo desea y cuando se lo come no lo quiere tragar, empieza a echarlo hacia afuera, ¿no? Y lo impulsa hacia afuera. Bien. Libro de Números, capítulo 13, versículo 17 al 23, 17, 20 y 23. Dice acá, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Dice el 20, y como dice, es el terreno, si es fértil o estéril, dice, si en él hay árboles o no, esforzaos y tomad del fruto del país, dice, y era tiempo de las primeras uvas. Interesante lo de Dios. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas y de los higos. ¿Qué le estaba llevando Dios a comer a ellos? Otra vez, ¿no? Miren, voy a volver a refrescar algo de fisiología médica. Porque diariamente yo me encuentro con el problema de que cuando los pacientes le digo que coman fruta, dice, no, que me sube el azúcar. ¿Has escuchado esto? Y me lo repiten, ¿por qué? Porque la propaganda de Paleo Diet y de la dieta alta en proteína dice que las frutas hacen daño, tienen mucho azúcar. Y las mentiras hay que corregirlas. Fisiología médica de Guyton, la 11ª edición, u 11ª. Estos son los mecanismos de transporte que tenemos nosotros, ¿no? Hay mecanismos de transporte sin gasto energético que ven en favor del gradiente. Quiere decir que si la corriente va hacia allá, usted se tira en el bote y déjese llevar. Pero hay otro tipo de transporte que es con gasto de energía, que es en contra del gradiente. ¿En cuál de los dos le gustaría a usted ir? En favor del gradiente. Se gasta
energía? No. Se monta en el botecito, se deja llevar. ¿Vamos? Pero esto lo estamos hablando de alimentos. Hay alimentos que van en contra del gradiente y alimentos que entonces que van en favor del gradiente. Vamos a ver cuál es el alimento que va en favor y en contra. Vamos a ir al mismo libro de fisiología. Dice la práctica totalidad de los monosacáridos, quiere decir mono es uno, sacárido azúcares, ¿no? La práctica totalidad de los monosacáridos se absorbe mediante un proceso de transporte activo. ¿Escuchó eso? Veamos primero la absorción de la glucosa. ¿Escuchó la palabra glucosa? Bien. La glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Quiere decir que para la glucosa moverse en contra del gradiente de la corriente, tiene que abrazarse ¿qué? Al sodio. ¿Escuchó la glucosa? Bien. Si no hay transporte de sodio en la membrana del intestino, apenas se absorberá la glucosa. Apenas. La razón es que la absorción de glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo del sodio. Entonces, todo lo que hacen dulces y pasteles y todo esto, siempre le colocan un poco de sal. O sea, la mezcla que están haciendo le colocan un poco de sal. A la fruta usted no tiene que hacerle eso y vamos a estudiarlo, ¿no? Estamos hablando de los carbohidratos que cuando se digieren es a través de la glucosa. Cuando se le hace un examen a un paciente, se le hace el examen de la glucosa en sangre. Y la glucosa en sangre es del carbohidrato, del azúcar del carbohidrato. ¿Vamos bien? Bien. Lo estamos leyendo el libro de Fisiología Médica. Y recuerde que si alguien quiere el libro, yo se lo envío en PDF. Bien. La sierva de Dios dice que Dios le dijo que cada miembro de la iglesia debe saber fisiología médica. Eso es una orden para usted entender cómo Dios creó este cuerpo y no se deje decir mentiras. Absorción de otros monosacáridos. Escucha lo que dice acá. El transporte de la galactosa, que es el azúcar de la leche de vaca, es casi idéntico que la glucosa. ¿Necesita qué? Ir en contra de la corriente, gastando energía. Y necesita el sodio para poder hacerlo. Ahora bien, por el contrario, la fructosa no está sometida a este mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacárido, mono 1, sacárido azúcar, se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud, dice, del epitelio o de las células intestinales, sin acoplarse con el transporte de sodio. Quiere decir que cuando Dios le dio frutas a Adán, él masticaba la fruta y la fructosa entraba a sangre de una vez sin gastar la energía de Adán. Pero cuando se come el carbohidrato, después se están durmiendo en la mesa. ¿Sí o no? ¿Te ha visto, no? Yo lo veo mucho en mi país. Es un volcán de arroz con frijoles que se consume. Y después están hablando con uno, sí, ¿verdad? Y entonces quieren que yo dé una charla en la tarde. Cuando llego en la tarde, todo el mundo está acomodándose en el asiento para dormirse. Digo yo, ahora sí. Y ¿sabe qué? No van a entender. Cuando usted se llena de carbohidratos y después viene a querer estudiar, no estudie. Cuesta estudiar la Biblia con el estómago vacío. ¿Escuchó esto? Quiere decir que Dios le dio la fruta a Adán para que Adán solamente introdujera energía y no gastara su energía. Pero cuando una persona consume, ¿no?, glucosa, siempre consume su propia energía. A menos que sea diabético, que no hay forma entonces. Mire lo que pasa ahora con la fruta. Que la gente dice, ¿y Adán tomaba calcio en el Edén? ¿Alguien se ha hecho la pregunta? Que si Adán tomaba calcio y cómo tenía los huesos tan duros. Digo, mire cómo hace Dios con los químicos de este mundo. La fructosa, al penetrar a la célula, gran parte de la fructosa se fosforila. ¿Escuchó la palabra que dice aquí? La vamos a explicar, no se preocupe.
Gran parte de la fructosa se fosforila. ¿Le escuchó la palabra fósforo? Bien. La fosforilación es la adición de un grupo fosfato inorgánico a cualquier otra molécula. ¿Y sabe qué hace este fósforo? Ese fósforo es un mineral esencial, dice que es requerido para cada célula del cuerpo para la función normal. La mayoría del fósforo, aproximadamente 85% del fósforo en su cuerpo se encuentra en los huesos. Dice, y el fósforo es un componente estructural importante del hueso en forma de una sal de fosfato de calcio llamada hidroxiapatita. La dureza del hueso se la dan las frutas, no los carbohidratos. No los carbohidratos, no es el calcio que usted toma, no, es la fruta que produce eso, que produce fósforo, y ese fósforo va a ese lugar. También parte del fósforo, ¿sabe dónde va? Al cerebro. Importante para la función cerebral. ¿Por qué nosotros siempre, muchas personas dicen, ay, pero no le explique tanto de fisiología? Digo yo, la sierva de Dios dice que cada miembro de la iglesia tiene que saber cómo funciona esta máquina y debe estudiar fisiología. Cada miembro, esto no tiene que ir a la universidad para eso, ¿no? Así que, por favor, vamos a ponerlo en esto, ¿no? Así que, en los huesos que está, y ya los repetimos, en forma de hidroxiapatita. Mire aquí un estudio que se hizo en Alemania. Dice la concentración de azúcar siguiendo diferentes tipos de alimentos. En este caso son frutas y vegetales, ¿no? Y mire ahí como dice, la curva que es oscura es azúcar y el verde es insulina. Y mire cómo trabaja esto. Cuando usted come frutas y vegetales, ¿no? Hay una sensación de saciedad completamente. Pero no se va a comer una manzana. Coma hasta que se llene. Cuando usted se sienta ya pleno, ya deja de comerla. Porque hay estómagos que son más grandes que otros. El mío es así, mire. Una vez me hicieron una endoscopía y el doctor pensaba que no iba a acabar de ver el estómago porque entraba y dice, wow, este estómago sigue grande. Dije, sí. Pues mire lo que dice acá. Que cuando usted consume frutas y vegetales, la misma curva de azúcar con insulina van parejitas. Suben y bajan parejas. Pero ¿qué pasa cuando usted no consume frutas y vegetales? ¿No? Pasa lo siguiente, cuando come barritas dulces, chocolate, panes dulces, banana madurada fuera de la mata, de la planta, mire lo que sucede con la glucosa. Sube en menos de una hora y luego el cuerpo la baja con insulina, inmediatamente usted le da un sueño y un apetito voraz. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Como que usted comió y como que quiere comer otra vez. Fue porque le subió la glucosa de forma estrepitosa y muy rápida. Y esto produce un hambre voraz. Y hay personas que se la pasan el día entero comiendo, pero siguen comiendo lo mismo, que le sube la glucosa. El cuerpo entonces inmediatamente produce hambre porque no ha conseguido lo que quiere. Y se la pasa en ese inconveniente. Es un food binging, le llaman a esto. Eso a cada momento queriendo comer. Pero lo que comen no es natural. Si hubiera sido fruta, claro, esta banana en Alemania, no se producen bananas en Alemania, la llevan verdes allá y en una cámara de gas, como lo hacen aquí en Estados Unidos, la maduran, ¿no? A menos que usted tenga y se la traigan de México. Pero las bananas que llegan aquí al país también llegan verdes y en una cámara de gas amanecen todas amarillas, muy bonitas para la foto, pero no se madura así. En la mata se maduran los que llegaron primero y después los que llegaron después se van madurando. ¿Estamos entendiendo el orden? Adán no tenía que arrancar completamente toda la banana. Él iba consumiendo la que estaba madura y las otras la dejaba que el tiempo la madurara. Es un orden de Dios en todo esto. Mire, cuando eso sucede, lo que usted vio, que se disparó la insulina, el incremento de insulina en el cuerpo produce un aumento del colesterol, de los triglicéridos, de la adrenalina, se pone más nervioso, del cortisol, de la lipogénesis, que es creación de más grasa en el cuerpo, y de la hemostasis o coagulación de la sangre. Una persona que acaba de consumir mucho azúcar tiende a tener más sueño que otros, ¿no? Y tiende a tener menos ánimo, ¿no? Y va a suceder algo también. Va a bajar la melatonina y no va a poder dormir en las noches.
va a bajar el DHEA y las hormonas se van a descomponer en su orden, va a bajar la lipólisis, ¿no? La lipólisis, que es la destrucción de la grasa, va a bajar la fibrinolisis, que eso quiere decir que cuando usted se corta ya no se pueden cerrar, ¿no? Las heridas tan fácil porque no hay fibrina para cerrarla, y va a bajar el FOXA2, que es energía que usted necesita tener. Entonces el FOXA2, cuando usted se despierte en la mañana, tiene que tener el ánimo, no se tiene que despertar así, ¿no? Arrastrándose, quiere decir que no tiene FOXA2. Por eso es importante consumir frutas y vegetales como Dios nos ha enviado a nosotros a hacer. Este es un estudio del Dr. Saris que se llama La glicemia, los carbohidratos y la regulación de peso. Este estudio es súper interesante, ¿no? La glicemia, los carbohidratos y la regulación de peso. Y mire la conclusión que él llegó siendo médico investigador. Aquí vemos, aquí abajo, glucosa, fructosa, sucrosa y almidones. Y mire qué sucedió acá. El incremento en el plasma dice de glucosa después de 6 horas de haber comido, ¿no? Eso es lo que dice acá. Y usted puede ver la glucosa. Mire dónde está la fructosa, ya bajó. Mire dónde están la sucrosa, que es el azúcar de mesa, y los almidones, ¿dónde están? Elevados, ¿cuántas horas? 6 horas después todavía tiene el efecto de la comida. Pero cuando es fruta, ya eso pasó. Y podemos comer cada 5 horas sin ningún problema. Pero si usted, que no me da hambre, porque mire, todavía estoy lleno, quiere decir que comió mucho de glucosa o de sucrosa o de almidones. Entonces, hay otro resumen que dice acá, el incremento en el plasma de insulina 6 horas después. La insulina con la glucosa se mantiene 6 horas después produciéndose. ¿Se cansa el páncreas? ¿La fructosa que le dice? No te necesito. La sucrosa y los almidones necesitan por 6 horas que el páncreas siga enviando insulina. Y después viene lo que se llama diabetes tipo 2, que es una producción insuficiente de insulina en el páncreas. No es como la diabetes tipo 1, que es desarrollarse diabetes tipo 2, que es reversible completamente. Cuando más en la República Dominicana que acá, cuando trabajaba en Nueva York, que los pacientes aquí, pues, yo le decía, come fruta y haz un experimento tú mismo. Y el paciente lo hacía. Allá le digo eso. No, mi doctor me dijo que no. Digo, ¿y qué te dio a comer? Oh, me dijo que comía de todo. Digo, muy bien. Tú siempre vas a ser paciente de nosotros. ¿Tú quieres ser libre o quieres ser esclavo? Y yo siempre lo digo, ¿quieres ser esclavo o libre? ¿No? Entonces, mire, esa glucosa como está, vemos la fructosa por donde anda, los almidones, la sucrosa, ¿no? Y la fructosa allá abajo, diciendo, no necesito insulina. Claro que la insulina se produce cuando entra un azúcar a la sangre, como la fructosa, pero luego se va porque no lo necesita. Eso es lo que sucede. Entonces queremos hacer un énfasis en el consumo de frutas y vegetales. Por eso venimos hablando de esto. Dice capítulo 1 de Temperanza Cristiana, la página 86, el régimen original, y vamos a leer lo que dice aquí en este cuadro, que dice un llamado a regresar. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. No kellogg, no de caja. La avena como viene, el trigo como viene, todo como viene. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. De esa manera lo quiere Dios, ¿no? De esa manera. Dice aquí, volved a la dieta original. Y dice, Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo, dice acá, de carne, dice, con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Dice, debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esta dirección.
Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer en nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de la carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están medio convertidos, dice, sobre el asunto del consumo de la carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Esto es Review and Herald del 27 de mayo de 1902. Ella murió en 1915. Entonces, estamos hablando de poco tiempo antes de ella fallecer. ¿Por qué usted cree que esto se va a dar? De lo que hemos conversado acá. Que no van a tener cognición. La cognición no va a existir. Y quiero recalcar algo, ¿no? Porque después hay personas que escuchan cosas. Usted no se salva por lo que come. Usted tiene que ser salvo para comer de la manera que Dios quiere que usted coma. Pero nadie se salva con nada. La sangre de Jesús, que es que nos limpia del pecado a nosotros. El Señor nos llamó a través de Cristo para vivir una vida nueva en Jesús. Y que Jesús gobierne a través del Espíritu Santo nuestras vidas, nuestros pensamientos, para que obedezcamos a Dios. Esto no pesa, hermanos. Y se lo está diciendo un ex carnívoro, puerquívoro y cerdívoro, ¿no? Yo siempre digo esto porque a veces los pacientes dicen, que usted se crió así, si tú supieras los hocicos de cerdo que yo me comí. Pero ellos no lo pueden creer, ¿no? No lo pueden creer. Y es un poco difícil esto, ¿no? Dios no lo va a salvar porque usted coma frutas. Usted tiene que entregar su corazón a Dios para que coma frutas en Él. Tenemos que ser salvos para... Sí, primero, exacto, tenemos que salir de Egipto, llegar a la tierra prometida y comer lo que estaba comiendo Josué cuando llegó a la tierra. A mí denme mi tierra que tengo fuerza para cultivarla. No dijo, a mí denme un par de ganaditos ahí para yo producir queso para los adventistas del séptimo día. Mire, Consejo sobre el régimen alimenticio dice así: Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Descarte nuestro pueblo las recetas malsanas, aprenda a vivir en forma saludable y enseña a otros lo que aprendió. Sepa impartir este conocimiento como impartiría la instrucción bíblica. Enseña a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho el arte culinario que ha llenado el mundo de inválidos crónicos. Por precepto y ejemplo demuestra claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado, que fueron las frutas y los cereales. Le aseguro que si usted lo practica, usted puede venir a dar su testimonio de lo que Dios hizo con usted. Dice la página 291 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio: un régimen alimenticio sencillo pero abundante y variado de frutas es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Las frutas y los granos son los grains, los cereales, son el alimento para los que, dice, se alistan para la traslación. Si usted está alistándose, recuerde que esto le queda poco, Uno ve las noticias pensando que va a pasar, que si va a pasar o va a pasar, pero va a pasar. Y en las noticias no va a salir cuando va a pasar. Pero la palabra profética más segura la tenemos nosotros, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra granos, viene de la palabra grains en inglés, que significa cereales. Usted lo puede ver, te pone grains en Google y eso le va a salir. Todos esos son cereales, ¿no? Que eso es lo que quiere decir grains, cereales. Porque cuando los traductores vieron la palabra grain, dijeron granos. Y no se trataba de eso, ¿no? Había que traducir la palabra como es, ¿no? Del inglés al español. Así que, hermanos, esto es lo que el Señor quiere que nosotros comamos. Yo quisiera que usted tenga un desafío de hacerlo por una semana o por 3 días. De comer frutas y cereales de desayuno. No creo que usted va a hacer 3 al día, porque le aseguro una cosa, esos
cereales, con las frutas, lo van a dejar lleno completamente por 6 a 8 horas. Completamente. Y no coma una manzana con una tacita pequeña de cereal, no. Coma lo que usted se quiera comer, según el hambre que tenga, porque esto es que cada cual recogió lo que se iba a comer. Unos recogieron más y otros recogieron menos, pero no sobró, porque cada cual recogió lo que se iba a comer. ¿Estamos entendiendo cómo es Dios? Dios no es un chef que le da, usted pide un plato famoso y le da una porción en el centro del plato, no, le dice, coma lo que usted quiera. ¿Estamos bien? Sin glotonería, claro está, ¿no? Quiero decir que el hambre, hasta que diga el hambre, ya. Y eso entonces el conector en el hipotálamo dice, ya tú estás lleno, tranquilo. Y así nos calmemos. Yo espero que el Señor nos bendiga un poquito más desde hoy en adelante. Que el Señor le bendiga, hermanos.